un abuelito decía, el sonido yachay es palíndromo, no las letras, pero el sonido, ¿no? Y decía, porque tiene que ver mucho, el que está enseñando está aprendiendo, el que está aprendiendo está enseñando. Y yo creo que sí, creo que es más rápido incluso que eso, creo que ni siquiera hay una enseñanza y un aprendizaje, sino solo un vivir. Y esa es la otra acepción precisamente de yachay, es vivir, vivir. Y bueno, creo que me estoy adelantando un poquito, pero simplemente es estando así. Vamos a ver, vamos a abordar, bueno, ante todo, mis disculpas por estar volteando a cada rato porque me acabo de dar cuenta que no estoy muy bien de la vista, estoy un poco borroso allá. ¿Qué entendemos por educación? Lo primero que tenemos que ver es qué entendemos, no qué es la educación, porque qué es la educación, quién puede definir, puede estar en la RAE, puede estar en muchos lugares, pero al final, ¿qué comprendemos nosotros como personas, como comunidad, como quieran verlo? Porque al final, en base a eso es que vamos a actuar. Luego tenemos qué es la ciencia, y ahí vamos a, o qué entendemos por ciencia. Y ahí vamos a verlo desde una perspectiva, desde el enfoque sistémico y desde la anarquía científica, que es una visión que propongo. Finalmente, vamos a ver si es que es posible, en todo caso, cientificar la educación. Acá tenemos algunas perspectivas por lo menos para mí, las más interesantes. Tenemos la de Antón Macarenco, la educación no está al servicio de la individualidad, decía él, sino que está pensada para la colectividad, la persona al servicio del bien común. Interesante, bastante profundo en el sentido de tomar la educación no como un medio de alienación, sino de colectividad, de un trabajo común. Vamos a algo más reciente, a Paulo Freire. Dice, enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Es decir, nosotros tenemos las semillas del conocimiento, las semillas del yachay, y lo que se necesita es precisamente tener las condiciones para que esto se dé. Curiosamente, esto es precisamente el significado de yachachij. Yachachij en quechua significa yachay, la raíz yachay del conocimiento, del saber, del vivir experimentalmente. Chi es hacer que se dé ese verbo, hacer que se dé esa acción. Y la Q, o el sonido de la Q, digamos, es aquello que encarna o aquella persona que encarna esa acción. Entonces el yachachij no es un profesor, porque el profesor profesa, el profesor ya sabe. Escuchábamos hoy en la mañana al profesor Zeno diciendo precisamente la relación con el alumno, ¿no? O sea, el receptor, el alumno, el que tiene que ser alimentado. No es que esté mal, pero si podemos verlo desde otra perspectiva un poco más profunda y además más real en cuanto a la interpretación o el conocimiento de nuestros abuelos, pues ¿por qué no tomarlo? Entonces yachachij es precisamente lo que acaba de definir aquí Paulo Freire. Y dice, la educación no va a cambiar al mundo, pero va a cambiar a las personas que van a cambiar al mundo. Y eso es algo a veces un poco difícil de comprender, porque digo de comprender no en cuanto al cliché intelectual, digo de realmente comprenderlo, hacerlo nuestro, porque el día a día genera tanta ansiedad en esta sociedad que vivimos tan acelerada, que al final de cuentas la filosofía solamente queda en libros, y queda en clases y queda en algunos posts del Facebook. ¿Cuándo la filosofía realmente trasciende a la humanidad? ¿Cuándo realmente te nutre? ¿Cuándo realmente abre el camino para que ese yachay se dé en ti, en mí, en todos nosotros? Precisamente eso es el yachay. Y cuando la gente dice, ¿hay filosofía en el Ande? ¿Hubo filosofía en el mundo andino? Parecía una pregunta importante. A nivel académico pareciera serlo, y tiene que serlo en el sentido de que tenemos que cubrir, defender las posturas que argumentan y que muestran eso. Pero en realidad la pregunta tiene que ser volteada. Está totalmente errado. La pregunta es, ¿por qué no hay yachay en el resto del mundo? Y por supuesto, no me refiero, digamos, a
no puedo decir al resto del mundo, porque por supuesto, si hay muchísimas otras civilizaciones que también lo han desarrollado, como los mayas, probablemente los egipcios, etc. Sería largo mencionarlos. Pero ¿por qué no hay yachay en la cotidianeidad del día de hoy? ¿Por qué la gente tiene a Kant, a Hume, a Descartes como grandes trofeos de la humanidad, pero totalmente alienados a su experiencia de vida? Y entonces los traemos solamente a un nivel pragmático, casi matemático, cuando vamos a aplicar alguna de las leyes matemáticas que han desarrollado, o algunas también de las leyes sociales, ¿no? Tratando de explicar que ni siquiera nos ponemos de acuerdo en eso. Pero nuestros abuelos sí. Nuestros abuelos no buscaron un conocimiento alienante, porque no elucubraban solamente en la especulación, sino que partían del pragmatismo, partían de la mano en la tierra, y entonces conocían, y en base a eso iban reconociendo patrones que luego llevaban y extrapolaban a otros campos. Y eso es ciencia. Entonces podríamos decir, si saltamos un poquito a esa pregunta, si hubo ciencia, claro, muchos académicos van a saltar y van a decir, no, la ciencia recién se definió a partir del Círculo de Viena, 1900, ok, ese es un formalismo. Pero precisamente uno de los puntos a los que va la anarquía científica, que ahora les voy a mostrar, es que no existen científicos. Es bastante atrevido lo que voy a decir, pero es verdad, no existen personas científicas, no hay, nunca las ha habido, no puede haber, porque tú no puedes estar haciendo ciencia el 100% del tiempo. Lo que existen son actitudes científicas y actitudes no científicas. Pero bueno, vamos a ver un poquito entonces qué es la ciencia o qué se considera ciencia desde el enfoque sistémico. Estas muñecas llamadas matrushkas o matrioshkas son muy bonitas y me recuerdan a una profesora muy querida en la universidad cuando llevé ingeniería de sistemas, y que este fue justamente, digamos, el puente que me lleva hacia la filosofía. Porque ya en los últimos ciclos preguntó, ¿qué es ingeniería de sistemas? ¿Qué es sistemas? Sistemas es hacer computación, la mayoría cree eso, ¿no? No, es comprender la realidad desde un enfoque que te permite ver que dentro de un sistema hay muchos sistemas, y dentro de esos sistemas más sistemas, y por fuera también, y sacó una matrioshka. Dije, wow, qué genial. Entonces, si nosotros comenzamos a ver muchas cosas desde este enfoque sistémico, que dicho sea de paso fue propuesto por un biólogo, no por un informático, no por un biólogo, Ludwig Bertalanffy, nos va a permitir ver con mayor óptica las implicancias de todo el conocimiento que vamos analizando. Y la ciencia no es algo seco, aparte, es algo que está enraizado y que está totalmente interconectado con otros conocimientos. Yo busqué una imagen que hiciera un poquito más de precisión en lo que queremos comunicar, y encontré justamente en nuestra cultura, por ejemplo, los fardos funerarios paracas. Y creo que es mucho más preciso que las matrioshkas, porque aquí se puede incluso diferenciar que, si bien están conformando un todo, cada una de sus partes tiene toda una leyenda completamente distinta y probablemente sirve para un propósito distinto, no solamente a nivel físico, sino incluso a nivel de repente de sus visiones, de sus cosmovisiones. Inclusive la momia va a ser parte de ese sistema. Y dentro de un sistema van a haber muchas veces van a haber también aspectos que de repente no conocemos. De repente yo no sé reconocer esta imagen de aquí o esta de acá, pero eso no va a impedir de que nosotros podamos hacer lo que se llama un estudio heurístico. Es decir, vamos a agarrar todas nuestras posibilidades, todo nuestro potencial, toda nuestra inteligencia y nuestra intuición, y vamos a ver qué cosa podemos proponer sin miedo al error. Porque si algo está equivocado, bueno, juega a tu favor. Quiero decir, juega a favor de la ciencia. No hay que tener miedo al error. Todos están tratando de proponer hipótesis perfectas. Ah, lo que yo dije estaba correcto. No, yo dije esto. Y si en el camino van derribándose, digamos, con contrapropuestas, enhorabuena, ese es el espíritu científico. Y eso está presente también en el yachay. En el quechua
no existe el mal en el sentido, no estoy hablando en el sentido de la connotación moral, de la connotación, no, estoy hablando en el sentido, digamos, de algo que esté mal hecho. No existe esa palabra, no lo puedes decir. Se niega que esté bien, que es muy distinto. Se dice mana alino. O sea, bien no está, pero lo dejo ahí, no le pongo la etiqueta de que está mal. Fíjense una cosa tan sencilla como esa, la implicancia que tendría en la educación el día de hoy de nuestros estudiantes, sobre todo los más pequeños. Yo he visto en los ojos de los niños, no de todos por supuesto, pero siempre he llegado a ver en diferentes lugares, en otros países, ojos ya de temor frente a las preguntas, ojos de temor de no querer decir sus opiniones. O sea, ¿qué estamos haciendo realmente con la educación? O mejor dicho, ¿qué estamos haciendo bajo el nombre de la educación? Hay que tener mucho cuidado, tremendo cuidado. En mi caso, por ejemplo, a mí me gusta enseñar mucho las matemáticas. Y siempre digo que un profesor de matemáticas cree que enseñar matemáticas es enseñar fórmulas y incluso, bueno, matematizar, llevar los problemas y encontrar el resultado. Pero me doy cuenta que eso es tremendamente frustrante y pienso que todos hemos vivido acá, o una gran parte, yo por lo menos sí, durante mucho tiempo no quise saber nada con las matemáticas. De hecho, entré a estudiar ingeniería solo porque me apasionaba la tecnología, pero fue a pesar de las matemáticas. Y el problema ahí es muy delicado, porque ahora con la neurociencia, y esto conecta justamente los estudios de neurociencia, es que se puede ver que cuando uno bloquea, digamos, el aspecto matemático, no está bloqueando, no te estás peleando con la matemática, te estás peleando con la matemática. ¿Me dejo entender? La matemática no está fuera de ti, no son solamente números, no son solamente fórmulas, no. Es toda una forma de ver la vida. Es como, por ejemplo, estamos viendo la óptica desde el enfoque sistémico. Podemos analizar muchas cosas, igual a la matemática. Entonces, un profesor de matemática tendría que ser consciente que es casi una especie de cirujano neurólogo, vamos a decir así, porque está trabajando con el cerebro y no sabe lo que puede hacer para bien o para mal. Reconocer esa responsabilidad es yache. Yache es eso. Entonces tú tienes que ver qué plantita requiere más agua. Un cactus no requiere agua, ¿cierto? Lo matas. Requiere saber qué plantita requiere más sol, menos sol, cuánto tiempo, o así, o asá. La función de Yachachi es esa, distinta a la del profesor que está comprometido con la currícula del Ministerio de Educación, de cualquier país que sea. El compromiso es con nosotros, con un florecimiento hacia la persona, hacia el ser, o es un compromiso con las cuestiones políticas y demás. Cuestionémonos eso, pero no a un nivel colectivo ni político, porque no funciona, es siempre hacia adentro, y eso también es yacha. Bien, la anarquía científica es esto, lo que les decía, no existen los científicos, o sea, no existen actitudes científicas, porque incluso un autodenominado científico va a tener muchísimas actitudes acientíficas y también incluso anticientíficas, muchas sin darse cuenta probablemente, o pseudocientíficas, ¿sí? Hay que notar también que lo acientífico, lo precientífico y lo protocientífico no necesariamente es pseudociencia. Y esto lo digo porque muchas veces hay una cierta soberbia de los especialistas y inmediatamente cuando conocen epistemes andinas, amazónicas o de cualquier otra comunidad que todavía no ha sido reconocida e integrada dentro de la academia, ya la tachan como si fuese pseudociencia o no fuese importante. Se olvidan, para empezar, el respeto de dónde viene, es la madre, ese conocimiento es la madre, simplemente que ha ido filtrando, ¿sí? Fíjense, estas son las razones que podemos analizar. Puede que simplemente no corresponda al campo de la ciencia, por ejemplo, la poesía, la danza, cualquier expresión artística no necesita pasar por ciencia, no le corresponde, no es de la ciencia. Puede que aún no existan equipos adecuados para realizar una medición. Ojo, ¿cuántas cosas se creían imposibles o absurdas hace años y ahora estamos viendo? Porque ya se tiene la tecnología. Entonces no se afirma ni se niega
científico como acto es un 50-50. Puede que aún no hayamos comprendido el paradigma desde el cual debe ser observado un determinado fenómeno, y puede que requiera condiciones muy difíciles o imposibles. Esto me ha pasado muchas veces a mí. Hay ciertas situaciones que no simplemente se trata de tener la muestra de personas con las cuales vas a hacer la experimentación, porque son procesos muy íntimos, y ya solamente el hecho de estar en este formato va a cambiar como si estuviéramos de una manera circular. Por ejemplo, ¿se han dado cuenta de este condicionamiento? Estamos en una linda sala, pero no está de acuerdo a la episteme andina. Tendríamos que estar en círculo. Por un tema práctico, no por un tema chauvinista. O por último, por un tema incluso hasta experimental. Si no hemos estado, ¿por qué no estar? Sería bonito experimentarlo y ver qué cosas nos puede aportar, y de eso podríamos llevar a las salas educativas. Estamos hablando de educación. Nos vamos a llevar más la experiencia entre las palabras. Bueno, acá me permití proponer algunos pensamientos en quechua, como se escucha bien, ¿no? Si lo estoy pegado. Okay. Por ejemplo, para recordar rápidamente, Manapunin Yachascancho, Yachaya, no hay absolutamente científicos, solo hay saber, solo hay ciencia. Manara Chaita Yachanquichu, Alinta Kawai, son Koikipi Suyai. ¿Aún no has entendido eso? O alguna de las cosas que estés estudiando. Mira bien, observa bien y espera en tu corazón. Espera con eso que los filósofos llaman el principio de caridad. No te apresures a negar solo porque de repente no te gusta una teoría o porque no te conviene, porque acá no se trata de personas, se trata de la ciencia. Las organizaciones científicas son solo funcionales, no deben de trascender las relaciones sociales fuera del espacio. Esto es tremendo, esto mueve todo. Porque en las universidades, en las academias, sobre todo en las universidades, en los colegios, ¿no?, existe mucho esto. Ninguna persona debe abusar de su posición académica o laboral coyuntural, apropiándose de autorías de estudios que no fueron generados por ellos, o usurpando las primeras autorías en artículos científicos cuando no les corresponde. Porque para empezar eso es un acto anticientífico. Estás partiendo de una falsedad. Pero muchos sabemos que si tú quieres hacer tu primer paper, a veces alguien tiene que llevar ese cargo cuando de repente fueron tus investigaciones. Y no se puede hacer nada porque el sistema lo dice. Entonces el sistema es anticientífico, gente. Se debe respetar la genuina importancia en la elaboración de las investigaciones, no solo por un tema ético entre investigadores, sino por respeto y transparencia a la esencia misma de lo que es ciencia. Yachayguasinchispi, Kikimi, Canchis. En la ciencia somos lo mismo, todos somos iguales. Un niño de 7 años puede tener una idea que a un doctor no se le ocurrió, y esa es la verdad, y sucede. Ejemplos hay miles, y suceden a cada rato. La ciencia debe ser provida. Ya nos hemos olvidado de esto, y el Yachay lo tiene. No se trata de inventar por inventar, no se trata de desarrollar. ¿Cómo es posible que los principales inventos y desarrollos actualmente sean, y desde hace muchos años, llevados inmediatamente a la industria militar? Con el pretexto de la defensa. Pero todo el mundo se defiende, y si todo se defiende, yo no sé de quién. Dejemos de estar un poco a la defensiva. Los grandes recursos se van precisamente en contra de la vida. Entonces está todo de cabeza. ¿Para qué estamos haciendo ciencia? Tenemos que replantearnos qué cosa queremos de la ciencia y en consecuencia de la educación. Allí causaipa yachay. La ciencia es para el buen vivir, no es solamente poner por poner. Esto también lo leí en este último punto, me pareció interesante, en un libro de Francis Bacon que llegó a mis manos por casualidad y que habla del Perú. Interesantísimo. Él dice justamente que, les voy a spoilear un poquito, pero supuestamente una embarcación, a quienes no lo hayan leído por supuesto, sale del Perú. Yo no sé si eso lo hace con segundas intenciones, y se va del Perú
Estamos hablando de más o menos el año 1600 y pico, ¿no? O sea, él había leído a José de Acosta. Y llega a la Nueva Atlántida, así se llama el libro, Nueva Atlántida. Y entonces comienza a imaginar cómo sería, digamos, un lugar ideal lleno de ciencia. Y comienza a describirlo, ¿no? Y este principio lo van a ver ahí. O sea, decía, a veces le decían que en la Nueva Atlántida, que lo recibió, les decía, tenemos descubrimientos que sabemos que no valen la pena ponerlos en práctica y los guardamos, tenemos quienes seleccionan esto de aquí. La ciencia debe ser democrática y de fácil acceso y comprensión, obviamente. Quinto punto, pero ninguno es más importante que otro, todos son importantes. Toda práctica que no respete los 4 anteriores puntos no solamente irá en contra del desarrollo de una ciencia consciente, es decir, de Yachay. Esa es la mejor definición para mí de Yachay. Ciencia consciente, ¿sí? Sino que generará reacción adversa en quienes poco o nada se han acercado a conocer lo que realmente es la ciencia. Yo creo que más de uno aquí está de acuerdo conmigo que últimamente había un movimiento enorme anticientífico, que la ciencia es así, que la ciencia no, que la ciencia, incluso entre académicos. Y en realidad, si te das cuenta, el problema, porque pueden tener argumentos muy válidos aparentemente, esos argumentos no van en contra de la ciencia. Si lo vas desmembrando, es en contra de la comunidad científica, que autodenominándose científicos, hacen mal uso de ese poder que se les concede. Bien, Yachay y Apanchispa, que el conocimiento, la ciencia, sea para todos. Y entonces, ¿es posible cientificar la educación? Este verbo no existe, cientificar, pero podemos ponerlo en práctica. ¿Por qué no? Cientificar la educación. En otras palabras, y resumiendo, pasar de ser profesores a ser yachachi. Hacer de que los estudiantes puedan experimentar y ser consciente de que tú también estás experimentando y a cada momento estás aprendiendo, porque esa experiencia de generar ciencia con tus alumnos también para ti es un experimento y siempre es la primera vez. Esto ya se ha podido ver. Miren, los pasos son los siguientes. Algo que no se considera normalmente hasta ahora, que ya incluso papers científicos lo han reconocido. Muy importante, el autoconocimiento, la meditación. ¿Qué es la meditación? ¿Qué es el autoconocimiento? Porque muchos también lo relacionan ya con una cuestión cultural de otros lugares y no tiene nada que ver. En una película de Jorge Sanginés, por ejemplo, que se llama, creo que es Kunturuguachana, no, ya es de la sangre del cóndor, ¿no? Yaguarmal. Se ve, por ejemplo, un hermano que está temprano yendo a observar las primeras luces del sol y está en silencio. Él está contemplando. Esa contemplación te hace ser autoconsciente de tus procesos mentales. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿A qué tienes miedo? Y solamente observando eso comienzan a disolverse muchos patrones que pueden estar impidiendo, y además no te dejan ver qué cosa realmente te está llamando. Ese es un punto fundamental para pasar a una auténtica metacognición. Es decir, si tú eres consciente de tus procesos, obviamente vas a ser consciente de los procesos cognitivos. ¿Cómo es que aprendes? ¿Cómo te gusta aprender más a ti? ¿Qué te gusta leer más? Y eso realmente va a dar paso al pensamiento crítico. Eso de que vamos a enseñar pensamiento crítico, yo no lo creo. No se puede enseñar. Entonces, ¿qué se puede hacer? Compartir los espacios de silencio, compartir los espacios de autoconocimiento. Técnicas hay muchas y están siendo validadas por la neurociencia para que comencemos a resetear ese conocimiento innecesario y dejar solamente lo que realmente nos sirve. Luego pasamos a la experimentación responsable y finalmente a la multidisciplinariedad, porque normalmente estamos con el sesgo de separar los conocimientos y eso es algo también que no está en el Yachay. El Yachay integraba plenamente todo el tiempo todos los conocimientos. Era absurdo preguntar matemática, yupay o arte. Es todo. Bueno, esto yo creo que ya se responde por sí mismo. Ya hemos estado adelantando un poco acerca de... Y acá traje algunas palabras, por ejemplo, de todas maneras, para quien no haya visto todavía, porque supongo que ya varios lo conocen, cómo se relaciona, por ejemplo, la filosofía en el sentido más ortodoxo, académico. Y hay palabras como jamauta, que todos lo conocen,
que no es Yachachis es más como profesor, entre comillas, Amauta está muy relacionado a una raíz que tiene que ver con el B. Hay este término Hamu Soncoyo, o sea, el que tiene corazón de venir, más o menos se traduciría así literalmente. ¿Venir a dónde? Hacia adentro. Es una introspección, es un autoconocimiento. Estudiosos como el profesor Víctor Masi, por ejemplo, propone la figura de Juan Yumpa. Tenemos también dentro del quechua algunos estudios como que validan, porque ojo, los estudios esto no es que aportan, el quechua lo ha aportado. Estos sufijos como el mi, si, chu, chuch, que te dan una responsabilidad epistémica al hablar el quechua que no existe en otros idiomas. Y con esto no quiero decir, por si acaso, también está en el aymara, con otras variantes, y tengo entendido que en algunas lenguas amazónicas, y probablemente en otras partes del mundo también, pero estoy hablando de las lenguas más conocidas, no está. ¿Qué quiere decir esto, por ejemplo, el mi y el si? Cuando tú afirmas algo, tú tienes que decir si eso que estás diciendo es tu experiencia, si tú lo firmas, o si lo estás diciendo pero te dijeron y no te consta. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, Chay, Wasimi, esa es mi casa, es mi casa. Yo puedo decir, en cambio, Chay, Wasisi, solo al cambiar ese sufijo, dicen que es mi casa, dicen, no me consta. Entonces, imagínense una sociedad conversando, haciéndose responsable de las palabras que emite. Y esto lo tenemos en la mente todo el tiempo. Bueno, hay otras más. Esto lo rescató el profesor Jaime Salazar, también el profesor Pablo Quintanilla, ahora último sacó una publicación muy interesante. Lo que ya habíamos hablado del man a alguien, no existe el mal, sino el no bien, ¿sí? Y esto es importante para investigar en la episteme del error. El error es el único punto que te da un verdadero aprendizaje. Porque el error significa que estás en el límite entre lo conocido y lo desconocido. Entonces hay que cambiar ese paradigma de castigar el error. Bueno, un ejemplo de todo lo que estamos hablando se puede ver plasmado en la teoría Tahuacujlay, que empezó como un método y que ahora se está proponiendo precisamente en nuestra Universidad San Marcos como teoría, porque la idea, como les decía al inicio, Tahuacujlay quiere decir los 4 juegos. Es el método que desarrollé con la Asociación Yupanqui y que ahora, si nos da el tiempo, les voy a mostrar. Como ustedes saben, existen cerca de 14, 15 propuestas de uso de la Yupana, ¿sí? Antes de eso, la dificultad era tener información acerca. Y ahora ha sucedido un poco lo contrario. Ahora hay tanta información y ahora ¿por dónde vamos? Entonces, el propósito de esta tesis, respecto a la cual agradezco mucho al profesor Zenón, que es precisamente mi asesor, es cientificar la matemática inca. Algo un poco parecido a lo que de repente pasó, guardando claramente las distancias de las envergaduras y de las temáticas, con la química o con diferentes otras disciplinas, se necesitaba y se necesita ir cientificando. Es decir, tenemos 14, 15 propuestas, 16, 17 de repente se aparecieron más. Pongámoslas a contrastar. Contrastemos todas con las evidencias, con las propuestas, con todas las herramientas epistémicas, científicas, filosóficas que tengamos. ¿Por qué? Porque al decantar todo eso, entonces vamos a poder contar realmente con una matemática que haya sido validada. ¿Y cuál va a ser la ventaja? De que eso nos va a poder permitir entrar más, ya no simplemente de una manera, digamos, especulativa, sino mucho más contundente en la ciencia y que tenga mucho mayor trascendencia en diferentes campos. Lo que hablábamos, no solamente en la historia, aspecto cognitivo, pedagógico, matemático, computacional, etc. Bueno, acá algunos ejemplos del desarrollo de la ciencia y la ingeniería de alimentos, por ejemplo. ¿Cómo hablar de que si no existió o existió? ¿Cómo dudar? Los famosos patapata, conocidos por nosotros como andenes, que eran no solamente centros de cultivo, sino de experimentación, porque también se iba experimentando por los microclimas que se van creando. Y con lo que se ha logrado además, llegar, como ustedes saben, a la variedad de cerca de 4.000 papas que tenemos. Un tubérculo que antes no era comestible, según la ciencia.
y Capañán, tremendo camino o red de caminos, que además, en algún momento quiero investigar más sobre eso. Alguien me comentaba de que hay una celebración, si alguien sabe sobre esa celebración, le voy a agradecer que me comente, en la que se hace intercambio de semillas y un 10% de las semillas de las partes más altas se cambian con las de más abajo para ir controlando el pH. Bueno, no conoceremos de repente en alguna comunidad el nombre pH o qué significa, pero sabemos en la práctica lo que significa y para qué sirve. La hidráulica, que no solamente es una obra de ingeniería, sino también que tiene que ver mucho con la alimentación. Y miren qué curioso, muchas veces quienes critican y proponen de que no hay o cuestionan de que hubo ciencia, sacan a veces productos que no nos enteramos. Miren aquí, ustedes conocen el beef jerky, es una industria millonaria en Estados Unidos, el beef jerky. En realidad es charqui, mal hablado en inglés, ¿sí? ¿Qué es? Carne seca, ¿sí? Charqui, es charqui, se dice jerky, industria millonaria, y está bien, está muy bien, no tengo nada en contra de eso, pero que se reconozca que ese es conocimiento que viene de acá de los Andes, de nuestros abuelos, ¿sí? Miren aquí, el vino de coca Mariana, esta es como la abuelita de la Coca-Cola, ¿sí? Es muy saludable, sí, se utilizó incluso como medicina hace muchos años, incluso lo pusieron al Papa de publicidad, fue un hecho curioso en aquel entonces, ¿no? Pero está hecho de ¿qué? Coca. Y la hoja de la coca, ¿qué? ¿Vinieron y la encontraron simplemente así o tuvieron que pasar años, siglos, milenios para encontrar las propiedades que de repente no supieron clasificar en un libro porque no existía evidentemente el libro y hacer, pero el trabajo científico más fuerte ya fue dado por la episteme y el conocimiento del yacha y de nuestros abuelos? Esto básicamente, claro, no se le va a quitar la creatividad, pero es muy sencillo. Ya tú tienes el conocimiento que puedes sintetizar, sacas la parte del marketing y voilà. De hecho, sea de paso, habría que analizar qué otras cosas se pueden hacer también. Nosotros, ¿sí? Para quienes estén de acuerdo. Vamos a experimentar. Entonces, hicimos ya esta pregunta. ¿Por qué no existe el yacha en las comunidades epistémicas hegemónicas? ¿Y las matemáticas? ¿Será posible que exista además una matemática propia, que sea distinta a la indoarábica? ¿Será posible que se haya sido una matemática de nuestros abuelos? Miren, nosotros venimos de una civilización que puso el nombre de Tahuantinsuyo. Me he pasado buscando y hasta ahora no encuentro otro nombre de un país, una nación que tenga un nombre matemático. No hay, solo el nuestro. Tahuantinsuyo, Tahua 4, Untin, que une creando dinámica. Por favor, a quienes están diciendo que Untin viene de Inti, Tahua Inti, 4 Intis, no, está bonito, muy poético, pero no. O sea, están todas las evidencias. Untin significa aquello que une y crea una dinámica. O sea, ya no están hablando solo de matemáticas, están hablando de un concepto sistémico, de una sinergia. Y por eso dice al final suyo. No dice Tahuasuyo, no son los 4 suyos, es un suyo. El suyo de los 4 que se están uniendo en dinámica, que están generando de esa sinergia. Y ese es un nombre totalmente sistémico. Quechua, el idioma computacional de los incas, es el nombre de un libro que escribí hace algunos años y que lo único que hice en realidad es recopilar lo que ya está en el conocimiento popular desde que se fue creando el quechua. Miren, con tan solo 14 vocablos se puede contar hasta 99.999.999 y quizás más. Así, solo 14. ¿Saben cuántos se necesitan para el castellano? 35. Inglés, 35, 34. Otros idiomas como el francés, que tiene hasta doble base, como 40 y tantos. Y pueden buscar y pregunten, bueno, está súper fácil con la inteligencia artificial. ¿Cuál es el idioma que tiene mayor eficiencia para manifestar los adjetivos numerales? Les va a salir el quechua. Y si por algo les dice el chino, es cierto, el chino también tiene 14. Pero si no les muestra el quechua, puede ser porque ustedes de repente, o en la computadora que están buscando, todavía no han buscado respecto
respecto a eso, entonces les va a salir con cierto sesgo, porque la inteligencia artificial sale con sesgo. Entonces póngale, ¿y el quechua? Ah, sí, gracias, muchas gracias, tienes razón, el quechua también tiene 14, igual que el aymara. ¿Ok? ¿Y esto qué implica? Señores, hay una investigación científica que se hizo comparando a un grupo grande de estudiantes de matemática que hablaban chino mandarín versus otros estudiantes que hablaban italiano y otros que hablaban inglés. Estoy hablando de lenguas maternas, ¿está bien? Todos lenguas maternas. ¿Por qué? Eran chiquitos, eran niños, está ahí el paper, después lo puedo buscar y se los envío, ¿sí? A quien le interese. Porque comenzaron a observar que los niños de chino mandarín tenían mucho más ventaja en las cuestiones matemáticas, y no era en secundaria, era desde los primeros años. Entonces a alguien se le ocurrió y dijo, ¿no será que tiene que ver con el idioma? Porque mira, en el chino solo tienes que saber contar hasta 9, y de ahí, por una regla lógica sintáctica, se organiza todo con las potencias de 10 y ya está. Puede ser. Hicieron la investigación y efectivamente, el chino sale como por acá, y italiano por acá, inglés, una diferencia increíble. Y el quechua tiene exactamente la misma cantidad. Y luego le pregunté, y entre el chino y el quechua, le dije a la inteligencia artificial, estaba curioso, y me dice, bueno, en ese caso el chino tiene una pequeña desventaja, porque ahí tienes que utilizar otro término dependiendo de qué objeto vas a referirte. No es lo mismo decir 2 árboles que decir, por ejemplo, no sé, 2 papeles. Yo no hablo chino mandarín, pero eso es más o menos sí, lo he validado, ¿no? Entonces, para que tengamos idea de qué pasaría si nosotros enseñamos en quechua, por lo menos, pero un quechua correcto, porque también me he enterado, a partir de profesores bilingües, de la educación bilingüe, que muchas veces los textos que van del Ministerio de Educación llegan sin consultar con los mismos profesores. Entonces ya llegan y dicen, no nos sirve ese material. Entonces ese es otro punto que hay que revisar, ¿no? Pero imagínense qué pasaría si nosotros utilizamos el quechua para el conteo. ¿Saben por qué? Porque en quechua, cuando tú das la cantidad numérica, ya estás dando la fórmula matemática. Por ejemplo, un número cualquiera, 1994. Tú dices, una vez el 1000, 9 veces el 100, 9 veces el 10, que contiene al 4. Huaranca, Iscopacha, Isconchunca, Tahuayo. Entonces, ¿ya para qué le vas a dar al niño la tarea? A ver cuántas unidades, cuántas decenas, pues ya te lo dije. Ya te lo dije. Sería una redundancia. Bien, ¿cómo estamos con el tiempo? Porque sé que han estado un día largo. Entonces, quiero saber si estamos... ¿Sí? ¿Estamos bien? Entramos entonces, con su permiso, ya al punto práctico, el caso de uso. Una cosa importante, reconocer que cuando hablamos de Iyupana, por lo menos cuando yo hable de Iyupana, no me refiero a esta de aquí, porque esa es otra cosa. Se ha hecho un sancochado, teniendo, digamos, Iyupana, y todos hablan como si se tratara de lo mismo, y evidentemente no se parecen en nada, ¿sí? No estoy quitándole valor, tiene un gran valor, pero para otras cosas, y ahora vamos a ver por qué. Estoy hablando de la Iyupana de Huamampoma, la que retrató Huamampoma aquí, ¿sí? Entonces fíjense, gracias al cómo puso Huamampoma, incluso los 5 puntos, algunos también en el ministerio le cambiaron los 5 puntos, le pusieron como los puntos del dado, ¿no? 2, 2, 1, ¿cómo son los 5 puntos del dado? Porque pensamos que 5, pues, no. Acá está información valiosísima. Mira cómo va creciendo. El 1 pasa al 2, el 1 con el 2 forman el 3, el 2 con el 3 forman el 5. O sea que conocían los principios de la serie de Fibonacci. ¿Sí? Claro, esto no es nuevo. Yo sé que muchas personas también lo han visto y lo han dicho. Por supuesto. Pero de eso se trata. Estamos convergiendo entonces en lo que estamos proponiendo. Y si se dan cuenta, esto de aquí no, en realidad es lo único que interesa. Porque todo lo demás es como una suerte de fractales que van creciendo. Tú puedes poner más filas si quieres. ¿Por qué entonces usaban 5 filas acá? Mi idea es que, o mi intuición si quieres, es que, como dice el Inca Garcilaso de la Vega, en la mayoría de las comunidades había normalmente hasta 10.000 pobladores. Cuando se llegaba más o menos a ese número, se iban separando. Y por eso es que el jefe de los 10.000 se llamaba el Junu Camayo. Nosotros tenemos
Tenemos un nombre para 10.000 que es Junu, y ahí cae también otra discusión de que Junu es 1.000.000. Efectivamente, en muchos lugares lo han puesto como 1.000.000, pero en el lexicón de Domingo de Santo Tomás está bien claro: 10.000, 1.000.000. Y donde nadie se contradice, todos coinciden, es en el Junu Camayo, jefe de 10.000 familias. Bueno, esta es la yupana que se encontró acá en Lima, al sur de Lima. No sé si ya la conocen, la deben haber visto. Actualmente está enterrada nuevamente porque se dice que no se tienen los recursos necesarios como para mantenerla. Pero yo digo, ¿se imaginan qué pasaría si la gente se enterara de que en realidad es el primer centro de cómputo de América y probablemente del mundo? Porque yo he estado buscando y hasta ahorita la yupana es el computador más antiguo incluso que la pascalina. Y ahí se han encontrado con una serie de equipos que están en forma circular, dando o sugiriendo la posibilidad de que era un lugar donde se cerraban las cuentas. Y yo creo que sí, porque era un lugar donde esto queda en, ¿cómo se llama? Huacones, Cerro Azul. Y ahí era un centro donde justamente se partía para llevar cargamento de la costa hacia la sierra y viceversa. Se han encontrado un montón de caquita de llama, que era justamente el medio de transporte, ¿no? Entonces está haciendo un estudio el arqueólogo Rodrigo Areche de la universidad también, muy accesible. Mis saludos para él. Bueno, entonces, si nosotros tenemos un instrumento tan veloz como ahora lo vamos a ver, que no requiere incluso de que hagas cálculo, y por eso yo digo, la yupana no es un ábaco, no es un ábaco, es un computador. ¿Por qué? Porque en el ábaco tú tienes que ir contando los números, haciendo los cálculos, y el ábaco te ayuda. Acá no, acá tú vas a aprender solo 5 movimientos mecánicamente y te va a botar todos los resultados. ¿Que lo puedes usar como ábaco también? Sí, claro. Bueno, acá están las otras investigaciones, es importante siempre mencionarlas. La más importante para mí fue la del ingeniero Hugo Pereira, porque me basé en la forma como él escribía los números. Pero no me terminaba de convencer la forma como operaba, porque seguía la lógica indoarábica, que igual calza y te da todos los resultados. Pero vamos a ver ahora el potencial que tiene.